a Derrida, bueno, justo los autores que yo cito. porque convierten esta escritura en un singular. Ahora, yo no creo eso tampoco, pero lo que sí me incomoda cuando leo textos completamente occidentales es no buscar la equivalencia también en América Latina. Martí le hubiese servido mucho a Cerda cuando habla de lo fragmentado, que lea, ¿no?, el prólogo al poema de Niágara, que es impactante, que es como si Martí estuviese hoy acá, ¿no? La experiencia de lo fragmentario, ahí está, las palabras que se diseminan, que se desvanecen, esas palabras desvanecidas de las que habla él. ¿Por qué no citarlo en pie de igualdad con ellos? No es decir, citar solo a los latinoamericanos, y yo creo que empobrece nuestro mundo. Yo tampoco creo en ese criollismo o realismo social, de ninguna manera, ese localismo, porque generalmente lo local, curiosamente, nosotros lo adoptamos del pensamiento alemán. En filosofía, bueno, incluso lo digo en mi texto sobre escenas del cuerpo escindido, y cuando a finales del siglo XIX, comienzos del XX, todos los autores que empezaron a hablar de que había que escribir sobre Chile se inspiraron, casi todos venían saliendo del Instituto Pedagógico con profesores alemanes que decían que había que preocuparse de lo local. Entonces esa es la mediación, ¿no? Hay una mediación que cuando hablamos de lo local también estamos hablando de algo europeo, entonces decir Chile también es raro, por lo tanto hay que hacerse cargo de esas mediaciones. Es lo único que digo. El problema es cuando se obvia, cuando solamente tenemos un foco en ciertos autores y nos cuesta porque no se ha hecho el trabajo. Hablar de esos otros autores, de esos autores menores, que consideramos menores, porque yo creo que no son para nada tan menores, ¿no? Rubén Darío es otro coleccionista impresionante, ¿no? Hace una mezcla sin ninguna jerarquía, porque lee tanto digamos, textos aztecas como cuando habla, yo hablo de la misma manera de las princesas como de las cosas viejas digamos, del tiempo azteca, ¿no? Habla de la misma manera. Esa desjerarquización es interesante. Y yo creo que curiosamente en el siglo XX nuestro es tremendamente occidental, Chile sobre todo. A diferencia de Argentina, los argentinos también son demasiado argentinos. Solo hablan pero profundamente, ¿no? Sarmiento está archi estudiado. Y nosotros aquí no hemos archi estudiado nada. No sé qué opinan ustedes, pero eso diría que es mi crítica. Bueno, primero que todo agradecerlo, agradecer la exposición, porque creo que hacen falta estos posicionamientos también de un pensamiento crítico en cuanto a crisis, a poner en crisis un texto más que hablar sobre lo que dijo el autor y cuestionarlo también. Entonces, primero que todo eso me voy muy agradecida. Quizás me va a mandar a leer el libro, probablemente lo lea. Pero en cuanto a lo mismo que estamos conversando, han salido algunas huellas, ¿cierto? En el fondo, el ensayo en Latinoamérica. Pero tras ese silencio de lo dicho, ¿qué autores o qué ensayista, además, por ejemplo, de Martí o Sarmiento, que se vieron por ahí, cree usted que podría nosotros configurarnos de alguna manera una panorámica de lo que es el ensayo en Latinoamérica y dónde podríamos encontrar también una diferencia en cuanto a la escritura, ¿cierto? Que considera este lugar de enunciación, porque el latinoamericano, o en el caso del latinoamericano, o las mujeres que también están silenciadas tras ese discurso occidental.
porque de alguna manera creo que en el magíster de esta casa hay cierta tendencia y hay una oposición acerca de hallar un pensamiento crítico literario más ligado a la poesía del fondo en Latinoamérica y la diferencia por eso me voy muy agradecido por esto, porque el ensayo efectivamente se analiza desde Montaigne y sería. Entonces, ¿cuáles serían para usted mejor algunas huellas de esa diferenciación o de ese ensayo en Latinoamérica? Bueno, una gran pregunta. Ahora, claro, ensayo, cuando uno dice ensayo, por ejemplo, yo a los autores que leo, bueno, en mi libro, me preocupé del siglo XIX, donde los que escribían, en realidad, se autodenominaban prosa de ideas. Ahora, el ensayo cuestiona que solo sean ideas, pero era el estilo, o sea, en el siglo XIX además funda, junto con fundar el Estado-Nación, funda la literatura. Entonces, prácticamente los libros, bueno, leer el Facundo, que aparentemente es un libro que no se sabe de quién es. Entonces, yo te diría, leer esos textos que no se sabe qué son, si son autobiografías, si son ensayos, si son literatura, porque justamente tienen unas escenas muy fantasmales, ¿no? Que además partieron escribiéndose en el periódico. Son folletines, son como nuestra telenovela actual. Bello cuando escribe, bueno, ahora lo leemos porque póstumamente lo publican entero como libro. También es importante el formato libro. Si la intención del autor fue publicar por parte, el formato libro no formó parte de la intención del autor. Por lo tanto, Filosofía del Entendimiento se publica en el diario El Araucano. Hay otro formato, un formato periodístico. Entonces, claro, no podemos decir el ensayo, pero tendríamos que decir que sí ahí hay una escritura opinante, tremendamente opinante, que contrasta con la falta de opinión del siglo XX, que a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que ahí ya la universidad creció, se instaló y los mediatizó. Entonces, bueno, ya al finalizar, bueno, ahí está el texto de Simón Rodríguez, que Simón Rodríguez, no sé si ustedes lo conocen, que tiene una escritura que se adelanta a Mallarmé. Ahora, en el caso de Simón Rodríguez, es hiperracional, a diferencia justamente de Mallarmé, que busca el arbitrario y el azar, ¿no? Entonces, ahí son, pero sin embargo, ocupan la página y también su gran ensayo, Sociedad Americana, lo escribe en Valparaíso y nadie lo toma en cuenta en Chile. La tarde decía que era un loco, igual le gustaba, pero era un loco. Incluso cuando yo estaba escribiendo, no voy a decir nombres, pero cuando yo estaba escribiendo sobre Simón Rodríguez me decía, tú siempre buscando a los locos, me decía. La verdad sí me gustan más los locos. Bueno, otros textos, si uno lee a Martí tiene, bueno, se comenta, es muy fragmentario. Por lo tanto, tampoco podemos decir que es un ensayista, tampoco podemos decir que es totalmente un poeta. Es un cronista, o sea, trabajó también el tema de la economía, trabajaron todos estos autores de cronistas porque tenían que prepararse en la vida. Pero ahí inscribieron un tipo de escritura de todas maneras, ¿no? Y que no es pura información, como es la prensa. En un momento que la prensa, como pura información, el reporte había llegado ya a América Latina. Entonces, pero también leerlos en contexto. ¿Sí? A mí me interesó por lo menos leer lo latinoamericano, por eso digo de la América hispana, lo hispano, que era un proyecto, no existía lo hispano. Siempre fue un proyecto que se encontró atravesado con el conflicto en Estados Unidos. Por lo tanto, los sajones y los latinos
ni siquiera eso es lo latinoamericano. Lo latino, que fue un nombre provisorio para guarecerse de lo sajón, es lo occidental, como el Rodó y el mismo Rubén Darío, ¿no? Escriben además en unas crónicas. Entonces la crónica, quizás más que el ensayo, y Rodó ya es un ensayista claramente, que también inscribe su ensayo en algo que me gusta leer hoy, aunque se escribió a finales del siglo XX, del siglo XIX, lo inútil. El tema, hoy día yo creo que lo más político que uno puede hacer es hacer algo inútil. Y ellos defendieron lo inútil, lo latino como lo inútil. Eso es lo latino, lo latinoamericano. Nosotros, justamente demarcándose de los sajón, de estos rubios que buscan el negocio, donde, bueno, hay que leerse este conjunto de crónicas que después se convierte en un libro, Los Raros. Creo que es tremendamente importante leer Los Raros, porque ahí hay un conjunto, me atrevo a comparar a Rubén Darío con Martín Serra, que trabaja o escribe con sus hermanos, por así decirlo. Y Los Raros son una hermandad cosmopolita, o sea, al único latinoamericano que cita Rubén Darío es a Martín, pero cita portugueses, cita, tampoco es occidental, cita, incluso le interesa la escritura china. Rubén Darío es mucho más amplio que puramente occidental, eso también me interesa. Las contradicciones, las lenguas, hay mucho énfasis en las lenguas. Él escribe poesía en francés, entonces se lo ha tratado de meteco. Y él alcanzó a defenderse de qué significa ser meteco, ¿no? También como que tiene un bazar, ¿no? Hay algo de coleccionista, de trabajo, de estar como acumulando palabras bonitas, que es un poco la acusación que se hace a los modernistas. Pero si uno, en vez de leer por corrientes literarias, porque yo creo que ese es un error, y lee contextualmente, realmente se encuentra con cuál es la ocasión a la que estaban respondiendo. Porque, por ejemplo, a Rodó y a Darío se los ha tratado de aristocratizantes, por buscar lo inútil. Pero resulta que el contexto era que reclamaban contra este capitalismo que se iniciaba en contraste con América Latina. O sea, fueron los primeros. Después vieron la Escuela de Frankfurt, le hablan al mismo nivel. Después vienen los demás. Y dan a decir cosas muy semejantes. Entonces, yo diría que uno tiene una jerarquía en la cabeza y el sistema universitario te introduce, ¿o no? Porque entonces, por eso decimos Latinoamérica, incluso y Chile, y Europa, y está todo mezclado. Y sin embargo hay antecedentes que, bueno, yo leí una ponencia y los franceses, como en unos coloquios chilenos-franceses, los franceses estaban impactados del tema. ¿Cómo Rubén Darío, en ese periodo, cuando que recién Estados Unidos se estaba transformando en la primera potencia, escribe eso, al calor de eso que estaba ocurriendo? Entonces eso se empezó a decir después. De hecho, Heidegger, cuando escribe sobre Contra de los gigantescos, se refiere a Estados Unidos. Son metáforas que se usan. Talibán es la metáfora que usan ellos, pero aluden a Platón. Hay una intertextualidad en ese momento de llamar talibán a los norteamericanos, invocando también una escena que sacaron de un autor francés bien desconocido, que también anuncia que viene justamente, va a dominar el periodo donde la apetencia consumista va a ser dominante. Eso se dice en el siglo XIX. Y entonces ellos justamente aluden a la parte del alma apetitiva, a la tripartición del alma que hace Platón, diciendo justamente que Estados Unidos es esa parte apetitiva.
Por lo tanto, está relacionada la literatura, la filosofía, está todo relacionado, y el contexto. El contexto que, si no se considera el contexto, tú lees algo que no tiene mucho sentido. No sé si respondí, porque hiciste varias preguntas. Respecto de las mujeres, bueno, también yo busco, por ejemplo, y ahí hay que poner mucha atención, realmente hay que ser muy voluntarista. Me pasó descubrir, pero por mi ignorancia, en Rubén Darío, cuando escribe Los Raros, en las crónicas, hay una rara, que es, no me acuerdo el nombre de pila, pero es de apellido Borrell, una cubana. Pero cuando publica el libro, la deja de lado. Entonces nadie habla de ella. Entonces hay que estar muy atento. Aquí sí y aquí no. Entonces hay una... y así, bueno, hay unas escritoras modernistas, pero que nadie cita. Es decir, las escritoras han estado siempre. Lo que pasa es que al momento de contabilizar y de hacer la no se nombran. Entonces, me interesa los borrados, cómo quedan, con un poquito así como medio fantasmal, pero en el siglo XIX hay escritoras, pero muchos dicen que realmente las escritoras aparecen en el siglo XX. Sí, aparecen más, pero en el siglo XIX hay escritoras. Hay que buscarlas con lupa, sí, porque no están mencionadas. No sé, eso es lo que te podría decir, y hay que buscarlas no solamente, es cierto que se pliegan completamente al canon masculino, yo creo que tiene que decirlo de todas maneras, pero ahí hay que, digamos, hay que leer con muchas ganas de heterogeneidad, porque a veces cuando en la universidad uno arma un corpus de texto y dice voy a trabajar las relaciones,